con el apoyo de Ventolini, una empresa vallecaucana que cree en Cali. En 1991, 72 hombres y mujeres crearon la Constitución que nos rige hasta el momento. Uno de esos colombianos fue María Teresa Garcés, quien nos ha dado el honor de acompañarnos en Bravo y Breve. Doctora María Teresa, bienvenida a Bravo y Breve. Gracias, Diego, ¿no? El honor es todo mío de estar aquí, muchas gracias. Bueno, doctora María Teresa, ¿se quedó obsoleta la Constitución, que ya hay gente, comenzando por el presidente, que quiere cambiarla? De ninguna manera, la Constitución del 91 ha sido reconocida por la mayoría de países, pues no solamente latinoamericanos, sino europeos, porque una constitución elaborada por una asamblea constituyente tan pluralista, tan variada como fue la del 91, pues no se ha dado digamos, en muy pocos países del mundo, o tal vez en ninguno, en la manera como se dio en Colombia. Es que hubo 4 grupos exguerrilleros, o sea, fue una constitución para la paz, y hubo por primera vez presencia de los indígenas, de otras religiones, hubo también una composición muy diversa. Por ejemplo, había 5 ex cancilleres de la República, ex ministros de Hacienda, ex ministros de Gobierno y de otras disciplinas. Y además, obviamente, también hubo campesinos, varios sindicalistas, como decía antes, pues guerrilleros, profesionales sobresalientes, académicos, profesores. Verdaderamente fue una composición muy pluralista. Además estaban representadas la gran parte de las regiones. Bueno, usted dice que esa fue una constitución creada para la paz, pero no hemos conseguido la paz. Entonces, ¿fracasó esa constitución? No, porque desafortunadamente los textos constitucionales por sí mismos no solucionan los problemas de un país. Por eso es muy propio de repúblicas bananeras, o como se las quiera llamar, a repúblicas inmaduras, donde creen que, por ejemplo, reemplazando un presidente anualmente, pues van a... Como Perú. Pues yo no quería hablar de, pero ahí está. De un país tan de nuestros afectos, sí. Pero pues es que 8 presidentes en 10 años, ¿eso lo queremos nosotros? No. Colombia tiene unas instituciones sólidas. No todo lo de la Constitución del 91 es nuevo. Se respetó lo que venía, inclusive cosas tan positivas como la acción popular de inconstitucionalidad que venía desde principios del siglo XX, de 1910. Entonces, verdaderamente es una Constitución que recogió lo mejor que venía y añadió, por ejemplo, una Carta de Derechos, la más completa que se puede encontrar en una Constitución, pero también con unas acciones judiciales que logran la efectividad de esos derechos. Y eso es lo bello de la Constitución, que la gente normal, las personas de todos los días, de cualquier estrato, de cualquier condición social, de cualquier profesión, acuden a la acción de tutela, por ejemplo, para hacer valer sus derechos. O sea, se han apropiado de la Constitución. ¿Es eso lo que quieren cambiar? ¿Pero cómo se les ocurre? Doctora María Teresa, es paradójico que el que esté promoviendo la cambio de la Constitución o la constituyente es un exmiembro del M19, movimiento que tuvo 19 delegados en esa Constitución. Eso es una paradoja, ¿no? Es una paradoja absolutamente inexplicable. Verdaderamente es no tener sentido de la historia, porque si algo debe reclamar esa exguerrilla que se desmovilizó en 1990 y que tuvo la gran oportunidad de ser elegida, digamos, para ser parte de esa constituyente, pero no solamente eso, sino que fue uno de los 3 presidentes, fue Antonio Navarro, con Horacio Serpa y con Álvaro Gómez Hurtado, que entre otras había sido secuestrado por el M-19. Entonces, el ejemplo que dio esa constituyente pluralista,
variada, con todo tipo de personas de diversos orígenes, con personas que venían de 4 grupos que habían dejado las armas, francamente es un contrasentido, no se entiende. La única explicación es que quieren tal vez que se vuelva a establecer la reelección presidencial. Pero para eso no había ni siquiera necesidad de cambiar una constitución. En el 2006 se restableció sin cambiar la constitución. Claro, es que la constitución no es de piedra. La constitución se puede reformar de varias maneras, entre otras una asamblea constituyente, por el mismo Congreso, como ha sido reformada 60 veces. O sea, realmente la constitución se le han hecho varias reformas. Unas han sido positivas, otras han sido muy negativas y otras son de alguna manera indiferentes. Pero lo peor es que, pues, por prácticas antidemocráticas del mismo Congreso, no ha habido suficiente debate también cuando se hacen reformas. O sea, la Constitución debe permanecer el mayor tiempo posible. Un país debe madurar sus instituciones, debe respetarlas, debe quererlas. Y eso se ha logrado en Colombia. Entonces, desbaratar ese andamiaje, ¿para qué? Es un embeleco, ¿no? Un embeleco, pero completamente sin ningún sentido. La única explicación, pues, las ha dado el mismo presidente cuando la Corte Constitucional ha fallado en contra de alguna emergencia económica, o cuando falla en contra de alguna tutela que le molesta al gobierno, o cuando el Consejo de Estado también anula algún decreto presidencial. Pero es que esas son las reglas del juego, para eso son las instituciones, para que haya pesos y contrapesos entre los distintos poderes, para que los órganos de control puedan actuar con autonomía, lo mismo que los jueces y en general pues, los tribunales y las cortes. Entonces, decir que hay que cambiar la Constitución porque hay demasiados contrapesos, pues eso es terrible, porque así comienzan digamos, a manifestarse las dictaduras. Y no queremos caer en eso en Colombia. Doctora Garcés, por buena que sea una constitución, hay algo que le quedó faltando o algo que le quedó sobrando. ¿Usted qué, viéndolo con perspectiva, qué no le gustó o qué le parece que salió mal de esa constitución? Lo que pasa es que cuando se hace una constitución, en este caso por 70 y pico de personas, con tantas, digamos, con tanta variabilidad como se hizo la Constitución del 91, pues es lógico que uno no quede absolutamente satisfecho con todo, porque había otras opiniones. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo en que se prohibiera la extradición, porque pienso que era el instrumento que en ese momento tenía el Estado colombiano para defenderse de los narcotraficantes que estaban poniendo bombas en todo el país, tumbando aviones, matando a líderes. O sea, era el instrumento que los extraditables verdaderamente temían. Entonces, en ese momento me parecía que no se podía prohibir la extradición. Si mal no me acuerdo, tampoco estuvo de acuerdo usted con el establecimiento de la elección popular de gobernadores. ¿Por qué? Sí, verdaderamente, pues en ese momento existían las comisarías y las intendencias que estaban en un régimen, pues no de autonomía, sino de cierto, digamos, proteccionismo por el Estado central. Y me parece que la elección popular de gobernadores, al existir también la elección popular de alcaldes, pues eso hace que el gobierno central muchas veces no tenga las posibilidades, por ejemplo, de
de intervenir suficientemente para restablecer el orden público. O sea, no tienen ni la autoridad ni la, digamos, la función prácticamente, porque le pueden objetar que está interviniendo en la autonomía departamental y municipal. Entonces, creo que Colombia no estaba preparada para la elección popular de gobernadores, pero eso no quiere decir que también tenga sus ventajas. O sea, ha habido verdaderamente, pues, muchas posibilidades democráticas, pero fíjense, en este momento tenemos el temor de que en muchas regiones, pues, estos grupos armados pueden intervenir de alguna manera, coaccionando a la gente o extorsionándola, pues para que voten por determinados candidatos o para que no voten. Entonces, mientras no haya paz en Colombia, verdaderamente me parece que, pues que por lo menos hace 34, 35 años, pues no cabía la elección popular de gobernadores, pero como digo, pues también tiene sus ventajas. Esos departamentos han ido madurando, han ido surgiendo liderazgos. Por eso, pues cuando se hace una constitución, pues uno tiene que saber que no es la constitución de los de derecha o de izquierda, o no, es que es para todo el país, es que todos la tenemos que respetar. Doctora Garcés, hay una cosa puntual que puede parecer anecdótica, pero que ha sido muy criticada, que fue la creación de la vicepresidencia. Antes, la figura que regía era el designado, que era una persona que no tenía ninguna función, que simplemente era elegida por el Congreso y simplemente, en caso de ausencia total del presidente, entraba a reemplazarlo. ¿Usted cree que fue un error crear la vicepresidencia? Pues yo creo que es relativo, depende de cómo se mire, porque sí ha habido experiencias, pues un vicepresidente renunció en la mitad del camino, no se puede decir que en el momento actual pues haya la mejor relación entre la vicepresidenta y el presidente, parece que no, porque a ella tampoco la han apoyado suficientemente y eso le duele a uno por ser una mujer líder popular del Pacífico, pero también ha habido casos exitosos. Yo conocí, por ejemplo, el desempeño de Gustavo Bell, que siempre me pareció muy serio. Lo vi en el tema anticorrupción y lo vi liderando procesos, incluso con la colaboración pues yo trabajaba en ese momento en Bogotá, en la veeduría distrital. Hicimos algunas acciones entre la vicepresidencia y la veeduría distrital, que fueron muy exitosas en el tema anticorrupción y también en la defensa de los derechos humanos. De manera que yo creo que las instituciones dependen mucho de las personas. ¿Usted cree que 36 años después de expedida la Constitución, o 35 años después de expedida la Constitución, Colombia es mejor o peor que en el momento que se expidió la Constitución? Pues mire, en muchos sentidos Colombia es mejor. De todas maneras, pienso que aquí ha habido una apropiación de los derechos de la gente. Hay como un sentido que antes no era tan corriente. Y ha habido poblaciones que han sido incluidas en muchos procesos, que son la población afrodescendiente, los indígenas. Las mujeres han ganado un poco, pero todavía las luchas de inclusión son muy largas y obviamente después de siglos de exclusión de las mujeres, pues en 30 años se ha ganado, pero no lo suficiente, a pesar de tener unas mujeres preparadísimas, inteligentes, grandes gestoras, etcétera, pero si no les abren los espacios y todo se vuelve una lucha como ha sido para muchas mujeres, pues no se logra eso que uno quisiera, que es verdaderamente que haya igualdad de oportunidades y posibilidades para todo el mundo de salir adelante, de sacar su familia adelante. Pues en ese sentido tenemos mucha tarea para recorrer. Hay muchas regiones que
han sido bastante descuidadas por el Estado central y también pues por el Estado en general. Y creo que se ha ido haciendo la tarea, pero eso tiene que seguir. Finalmente, una de las filosofías que tuvo la Constitución del 91, y usted me corrige, fue generar, motivar el trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público. ¿Usted cree que eso no está bien? ¿Usted cree que el Estado debe ser el gran controlador o que el sector privado debe tener más participación? Yo creo en la empresa privada. Me parece que pues la empresa verdaderamente es la que crea el empleo y lo hemos visto en todos los sectores. O sea, en Colombia ha habido mucho progreso y en los últimos 30 años ni se diga. Uno recorre carreteras, ha habido muchísimo progreso. Lo que no hemos aprendido suficientemente es la convivencia, cómo hacer para que esta sociedad sea una sociedad de confianza, donde todo el mundo se sienta libre, pero a su vez pueda haber unas situaciones de colaboración, de solidaridad entre unos y otros. En eso nos falta muchísimo. Es un cambio cultural que tenemos que seguirlo propiciando. Lo propició mucho Mocus en Bogotá y los resultados se vieron, pero nos falta muchísimo camino por recorrer, esa es la verdad. Doctora María Teresa, esto es Bravo y Breve. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, doctor Diego, muchas gracias. Con el apoyo de Ventolini, una empresa vallecaucana que cree en Cali.